Iniciemos este recorrido por el libro explicando algunos conceptos que dan sentido a las cifras y análisis que Garay y Espitia nos presentan. Empecemos por el de desigualdad. Desde hace mucho tiempo la desigualdad es comúnmente reconocida como uno de los grandes problemas de Colombia. La desigualdad se asocia con la inequidad y el no reconocimiento de las personas, los actores y los componentes del ambiente, todos descriptores de la pobreza. La desigualdad tiene diferentes maneras de hacerse evidente: ingresos, patrimonio, distribución de la tierra, género, etnia, etc. Lo que nos lleva a reconocerla como materia prima de los conflictos de distribución, transformándose en un obstáculo constante para la implementación del acuerdo final y la construcción de la paz. Antes de continuar, queremos recordarles que los ingresos de las personas u hogares de un país se pueden agrupar según sus montos y niveles. Una de las formas de hacer esta agrupación es a través de los deciles. Un decil mide el total de dinero que aportan uno o varios integrantes del hogar dividido por el número de miembros que lo conforman. El decil permite diferenciar a la población por medio del ingreso del hogar según integrantes de la familia y se utiliza para definir grupos o clases socioeconómicas teniendo en cuenta, como su nombre lo indica, en total tenemos 10 deciles. En el decil 1 se encuentran los hogares con menores ingresos, llegando al decil 10 donde se encuentran los hogares de mayores ingresos. Si pusiéramos una lupa sobre cada decil, podríamos ver que hay una división interna. Por ejemplo, en el decil 1 veríamos que están los hogares que se encuentran en la pobreza absoluta, pobreza extrema y población vulnerable. Si hiciéramos zoom en el decil 10, nos dejaría ver que hay hogares ricos, súper ricos y súper ricos. Según Garay y Espitia, a finales de 2019, la distribución de ingresos de los hogares por deciles era: el decil 1 corresponde a hogares en pobreza extrema. Del decil 2 al 4 son hogares pobres. El decil 5 recoge a hogares entre pobres y vulnerables, que van hasta parte del decil 7. Parte del decil 7 son hogares clase media vulnerables. Los deciles 8 y 9 mezclan clase media y media alta que alcanzan un tramo del decil 10. Y el restante del decil 10 mezcla la clase media alta y las diferentes gradaciones de ricos, súper ricos y súper ricos. Con la pandemia y la crisis de 2020, los tramos de ingresos se han debido recomponer con la crisis, con desventajas para la mayor parte de los deciles. Ahora bien, uno de los conceptos que queremos resaltar es el de pobreza subjetiva, aquella pobreza que reconocemos de manera individual las personas. Somos nosotras mismas quienes podemos responder si nos encontramos o no en una situación de pobreza. En otras palabras, los individuos son los mejores jueces para apreciar el impacto de las políticas económicas sobre su propio bienestar. También está el concepto de pobreza monetaria. Puede definirse con base en el ingreso que se requiere para que todas las personas puedan satisfacer sus condiciones básicas de subsistencia. Pero, ¿qué significa eso? Según el DANE, un hogar colombiano tiene pobreza monetaria si el ingreso mensual por cada persona que lo conforma es inferior a 450.000 pesos, lo que se traduce en que un hogar es pobre si tiene un ingreso menor a 1.420.000 pesos. Entonces, pobreza monetaria está relacionado con las necesidades básicas que no puedo satisfacer y que por derecho como ciudadano me corresponden: una canasta básica de alimentos, vivienda, vestido, educación, salud, transporte, entre otros. Recordemos, hay dos tipos de pobreza, la subjetiva y la monetaria. La pobreza monetaria se calcula por medio de dos índices, el de ingresos y el Gini. Dentro del índice de ingresos resaltamos el salario mínimo legal vigente. ¿Cómo se miden estos índices? Tiene que ver con un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país. Por eso, los valores o datos que arroja este índice están dados en promedios en pesos colombianos y en porcentajes. Los ingresos que se tienen en cuenta para calcular este índice son el salario mínimo y otros tipos de ingresos. ¿Y qué es el salario mínimo? El salario mínimo es el pago mínimo que debe recibir un trabajador en un determinado país, establecido a través de una ley que regula su pago según el tiempo que dedique, ya sea por horas, días o meses. El otro indicador que nos ayuda a medir la pobreza monetaria es el índice de Gini. Esta es una medida que está en una escala de 0 a 1. Daremos un ejemplo para ilustrar lo que quiere decir el índice de Gini, pues su cálculo implica una fórmula matemática. Imaginemos una torta.
Si todas las personas de un país tienen una parte igual de la torta, nadie tiene más torta que otra. Es decir, nadie tiene ni ventaja ni desventaja, lo que se traduce en que la relación en este territorio es una perfecta igualdad, por lo que la desigualdad es cero. Una situación intermedia significa que una persona o grupos de personas se van apropiando de un pedazo mayor de la torta y entonces empiezan a quedarse con una porción de la torta mayor que las otras personas. Por ejemplo, supongamos que un 10% de personas se queda con el 50% de la torta, mientras que el 90% se queda con el otro 50% de la torta. Entonces ahí hay desigualdad. Ahora, supongamos que el tiempo pasa. Luego de un periodo, ese mismo 10% de personas se queda con un 70% de la torta y la desigualdad aumenta. Una situación extrema significa que una persona o grupo se quede con toda la torta, es decir, el 100% de la torta, y el 99% de la gente no quede con nada. La desigualdad entonces es absoluta y el índice de desigualdad sería 1, indicando una concentración absoluta. En síntesis, el índice se utiliza para medir la igualdad o desigualdad en ingresos, tierras, viviendas, etc. Entre mayor sea la desigualdad, más difícil será para quienes están en desventaja resolver sus necesidades básicas. Como el índice va de 0 a 1, su resultado es en unidades decimales, 0.2, 0.5 o 0.7. En el año 2018, por ejemplo, los países más igualitarios eran Islandia con índices de 0.246 y Noruega con 0.250, mientras que el de Colombia era 0.517.